a grabar esta parte de la clase y me dicen cuando ya se vea la pantalla, por favor. Ya se ve. Muy bien. Muy bien, pues entonces nos quedamos en que había varias reglas a la hora de utilizar las reacciones redox. Y bueno, también vamos a ver cómo tenemos que fijarnos en qué compuestos se están formando, qué clase de compuestos se están formando. Vamos a ver que vamos a hablar también de los peróxidos, de cómo los metales se tienen que unir con algunos otros metales. Bueno, vamos a ver varios compuestos que nos van a indicar ciertas cosas sobre los números de oxidación o cómo trabajan los números de oxidación, y cómo se comparten los electrones a la hora de formar estos compuestos. Nos habíamos quedado entonces en el número 5, chicos. Nos quedamos Estamos en... explicando el 4. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a ver exactamente cómo los elementos no metálicos, cuando estén unidos a metales, van a tener un número de oxidación positivo y los metales van a tener un número de oxidación, perdón, al revés, los no metales tienen un número de oxidación negativo y los metales un número de oxidación positivo. Como les decía, el punto de tener nuestros números de oxidación es que al final la suma de los números de oxidación del compuesto nos dé cero. Entonces, por eso siempre va a haber una parte negativa y una parte positiva a la hora de que estemos hablando de compuestos. También los elementos metálicos van a tener un número de oxidación positivo, o sea, es lo contrario, ¿no? O sea, si en la parte de arriba dijimos que los no metálicos iban a tener un número de oxidación negativo, es obvio que los metales van a tener uno positivo. Eso es lo que nos dice la reglita 4 y 5. Vamos a hablar también de los metales alcalinos, que son nuestro grupo 1 de la tabla periódica. Por eso, si pueden, denle un repaso a las familias de la tabla, a los grupos de la tabla, a cómo se divide la tabla, cuáles son los compuestos, algo de nomenclatura inorgánica, que creo que lo vieron el semestre pasado, para que estén con todo esto un poquito más fresco, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver al litio, al sodio, al potasio, al hierro, bueno, a estos dos. Y vamos a ver cómo su número de oxidación trabaja con +1. El número de oxidación es, como ya dijimos, los electrones que se encuentran en la capa de valencia y con cuánto se está trabajando a la hora de estar en algún compuesto. También vamos a ver cómo los metales alcalino-térreos, que son los de nuestro grupo 2, vamos a encontrar algunos como el berilio, el magnesio, el calcio, aquí me equivoqué, era el circonio, el bario y el radio, tienen un número de oxidación de +2. Aquí es muy importante que siempre veamos qué signo estamos manejando, porque esto nos va a ayudar a ver qué número de oxidación total, o más bien hacia realizar una buena deducción de los números de oxidación que tenemos a la hora de nosotros encontrarnos ya en busca de los números de oxidación de varios compuestos o de moléculas algo grandes. Entonces, también una de las reglas es que los números de oxidación del oxígeno y del hidrógeno casi siempre son constantes. La mayoría de las veces vamos a encontrar que el oxígeno trabaja con -2 y la mayoría de las veces vamos a encontrar que el hidrógeno trabaja con +1, siempre y cuando no estemos hablando de peróxidos y de hidruros. Los hidruros pues es cuando se une un metal con un hidrógeno o con hidrógeno, y en ese caso nosotros vamos a trabajar con -1, y cuando estemos hablando de peróxidos, como lo es el agua oxigenada, pues vamos a estar hablando de que el número de oxidación trabaja con -1 en el caso del oxígeno. ¿Hasta aquí alguna duda con las reglitas de los números de oxidación, chicos?
No. No. Muy bien. Pues entonces vamos a continuar. Aquí vamos a ver de lo que les hablaba la reglita número 2, creo, cómo la suma de los números de oxidación nos tiene que dar cero siempre. Aquí nosotros vamos a estar hablando de esta molécula y vamos a ver cómo trabajamos con el potasio, con el nitrógeno y con el oxígeno. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? O sea, si siempre o casi siempre estamos trabajando el oxígeno con -2 y como en este caso no es un peróxido, el número de oxidación va a ser -2. Aquí hay que recordar que hay que multiplicarlo por el subíndice que nos dice cuántos átomos hay de ese número, de ese elemento más bien. Entonces aquí vamos a multiplicar -2 por 3, nos da -6. Lo que nos quiere decir que la suma de los otros dos nos tiene que dar 6 positivo para que nosotros estemos en balance con nuestro número de oxidación. ¿Y qué reglita nos hablaba del potasio, chicos? La 6 que dice que los elementos del grupo 1 tienen número de oxidación igual a +1. Exactamente. Entonces aquí por deducción, si ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y que el total es -6 y que el potasio trabaja con +1 y que multiplicado por 1 sigue siendo 1, nos dice que el nitrógeno con cuánto tiene que trabajar. +5. Exactamente, chicos, con +5. Entonces, esta es una de las formas en la que nosotros vamos a estar trabajando los números de oxidación. Eh, con nuestras reglitas vamos a ver qué metales ya conocemos que trabajan con +1, cuáles ya sabemos que trabajan con +2, cuáles, qué oxígeno, más bien, cuándo el oxígeno trabaja con -2, cuándo con +1, perdón, con -1, cuándo el hidrógeno con +1, cuándo con -1. Entonces, estas tablitas, estas reglas nos van a servir mucho porque esta va a ser la base para nuestras reacciones redox. Siempre cuando empecemos con reacciones redox, primero vamos a tener que sacar el número de oxidación de todos los elementos que tenemos y dejarlos siempre equilibrados, o sea, que en todos los compuestos sea igual a 0. Y después de eso, nosotros vamos a ver del lado de los reactantes si alguno cambió, si alguno de los elementos ganó electrones o los perdió. Y esto lo vamos a ver en el número de oxidación. Bueno, más adelante les voy a explicar, pero siempre que hay una ganancia en el número de oxidación, ¿qué pasaba cuando había una ganancia en el número de oxidación, chicos? La disminución del número de oxidación. Cuando había una ganancia en el número de oxidación, estábamos hablando de que había una pérdida de qué. De electrones. Muy bien. Y eso nos indicaba que era una reacción de qué. ¿De oxidación? Exactamente. Entonces, de eso se va a tratar cuando estemos hablando de reacciones redox. Con el número de oxidación nosotros vamos a ver si aumentó, si disminuyó, si perdió o ganó electrones y si estamos hablando de que fue una reacción de oxidación o una reacción de reducción. Cuando decíamos que había una reacción de reducción, ¿a qué se le conocía como el agente? Más bien, ¿cómo era conocido el agente de esa sustancia en una reacción de oxidación? Agente reductor. Reductor. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ir sacando y deduciendo con los números de oxidación. ¿Sí les queda claro para qué nos van a servir los números de oxidación? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, hay otra reglita que nos habla de las especies iónicas. ¿Quién me puede decir qué es un ión? Es un átomo con carga positiva o negativa. Ujú. Pero, ¿qué es lo que hace que sea un ión? O sea, porque sí, es un átomo con carga positiva o negativa, pero que está, ¿qué? Que pierde o gana electrones. Exactamente.
Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de especies iónicas, también ya más adelante vamos a ver a qué se refiere con las especies iónicas y cómo van a afectar a la hora de ver reacciones redox. Cuando hablamos de estas, la suma de la carga total de los números de oxidación de todos los elementos tiene que ser igual a la carga del ion. En este caso tenemos aquí carbono con oxígeno y como tenemos que dar tiene que dar la misma carga que el oxígeno. Por eso estamos viendo cómo a la hora de hacer el 4 menos el 6 nos da -2. Esta es una de las especies iónicas. Cuando tenemos estas combinaciones iónicas, estamos hablando de que ocupamos que el número de oxidación nos dé el de la especie iónica o del ion que está en ese compuesto. ¿Sí les quedó claro esta parte? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí al fósforo y al hidrógeno. Y para sacar nosotros el número de oxidación, lo único que tenemos que hacer es regresarnos ya sea a la reglita o hacerlo por deducción, o también hay una fórmula, pues podemos hacer alguna fórmula matemática viendo qué nos hace falta. Por ejemplo, si ya tenemos que el oxígeno y el hidrógeno sabemos cuál es su número de oxidación, lo único que tenemos que hacer es una ecuación para poner en X los que nos faltan, ¿no? O sea, pero de hecho a mí me parece más sencillo cuando ya trabajamos con las reglitas porque no tenemos que hacer tanto, bueno, no desperdiciar tiempo, sino que hacer tanta vuelta en cosas muy sencillas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que escriban al final de la clase las reglas en su libreta para que las tengan a la mano a la hora de que estén haciendo los ejercicios. Igual con la práctica, pues ustedes van a ver que las reglitas se les van a ir aprendiendo. Muy bien. Entonces aquí nosotros sabemos que con cuánto trabaja el hidrógeno. Uno. Con +1. Perdón, chicos, tenía el micrófono apagado. Muy bien, entonces cuando decimos que el hidrógeno trabaja con +1, como ya dijeron sus compañeros, ¿qué nos está diciendo? ¿Que cuánto nos hace falta del lado del fósforo? -3. -3, exactamente. Entonces ahí nosotros ya dedujimos cuál es la carga individual de cada uno, ¿no? Porque estamos hablando de que la carga individual del hidrógeno es de +1 y la carga individual del fósforo es de -3. En este caso, ¿no? O sea, en este caso particular, porque también el hidrógeno tiene 3 átomos. Entonces, cuando tenemos nuestra carga total, que se las puse en la parte de arriba en forma de tablita, vemos que cuando tenemos el número de oxidación del fósforo menos el número de oxidación del hidrógeno nos da 0. Eso nos indica que tenemos los números de oxidación de forma correcta. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, también vamos a ver cómo en la siguiente parte trabajamos con el número de oxidación del azufre en el compuesto de sodio y de azufre, ¿no? Aquí nosotros sabemos por nuestras reglitas que la carga del sodio es ¿de cuánto, chicos? ¿Sí se acuerdan? ¿De cuánto es el número de oxidación del sodio, chicos? De 1. +1. De +1, exactamente. Entonces nosotros al saber que estamos trabajando con +1, y aquí este 2 es subíndice, nada más que no lo puse en chiquito. Entonces estamos hablando de que hay 2 átomos de sodio.
¿qué número de oxidación debe tener el sodio como carga total? Más 2. Más 2, exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos que tenga el número de oxidación del azufre para que el resultado sea igual a 0? Un menos 2. Los dos. Que sea igual a menos 2, exactamente. Muy bien. Aquí vamos a ver otra vez, bueno, de forma gráfica, de qué estamos hablando a la hora de decir oxidación. Vamos a hablar de qué es la cantidad de electrones que pierde pues una especie química o un compuesto o un elemento a la hora de que está junto a un agente que es reductor, ¿no? O sea, en el caso de la oxidación. Cuando hablamos también del número de oxidación, de un aumento en el número de oxidación, nos está indicando que estamos hablando de la oxidación. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos al zinc que pasa de tener un número de oxidación de 0 a un número de oxidación de más 2. Entonces, aquí, ¿qué está pasando, chicos? ¿Está perdiendo o ganando electrones? ¿Qué dicen? ¿Que perdió o que ganó electrones? Que perdió electrones. Exactamente. ¿Quién me puede explicar por qué cuando se pierde electrones se pone un signo positivo? Porque aumenta la carga positiva en el átomo, ¿no? Exactamente, porque cuando hablamos de electrones estamos hablando de que ellos tienen una carga, ¿qué? ¿Negativa o positiva? Negativa. Exactamente, entonces al estar perdiendo cargas negativas, pues nuestros elementos se están haciendo, o los átomos, la carga se hace más positiva. Y aquí lo tenemos de forma gráfica, como cómo sucede la oxidación, cómo pasa de ser zinc en estado elemental a ser zinc oxidado, ¿no? O sea, cuando ya perdió electrones. Y este saltito nos está indicando que hay un movimiento en una recta, así es como normalmente lo hacen ver gráficamente, de izquierda a derecha. Si avanza para allá el elemento, está hablándonos de que es una reacción de oxidación y que está perdiendo sus electrones. Esto lo pueden utilizar cuando estén haciendo este, sus semirreacciones, porque esta de hecho es una semirreacción donde estamos hablando de que el zinc pasó de tener 0 en número de oxidación a tener más 2. Estas son las semirreacciones con las que vamos a trabajar en nuestras reacciones redox. Y esto quiere decir que nosotros sacamos estas semirreacciones de una reacción completa. O sea que estamos dejando en la parte de atrás una reacción completa porque solamente 2 elementos son los que cambian, ya sea que aumenten su número de electrones o que disminuyan el número de electrones. En este caso estamos perdiendo electrones, por lo que estamos hablando de una oxidación, que es cuando nosotros vemos cómo se oxidan algunas tuercas que están, no sé, en los columpios, o cuando dejamos un metal, como por ejemplo el hierro, al aire libre, y después de un tiempo vemos cómo se le empiezan a formar esas pequeñas bolitas de como rojas. Ahí lo que nos está indicando es que hay una pérdida de electrones. Esa pérdida de electrones es lo que hace que se oxida, y el agente reductor del que estamos hablando, pues puede ser el agua, puede ser el ambiente con el que está en contacto, y hay un intercambio, hay una transferencia de electrones entre el ambiente y el metal que está. Entonces, estas van a ser las semirreacciones con las que vamos a trabajar. Comúnmente, nada más hay 2 semirreacciones en nuestras reacciones redox, y está la parte donde se oxida y una parte donde se reduce. Todos los demás elementos que se encontraban en nuestra reacción, pues no van a cambiar en el número de electrones, por lo tanto, pues no va a cambiar su número de oxidación. ¿Hasta aquí sí les queda claro, chicos? Sí, Ale. Muy bien.
Bueno, también vamos a hablar de la reducción, pues que como ya lo vimos en nuestra imagen de aquí, lo único que está pasando es que estamos ganando electrones, baja nuestro número de oxidación y esto, el agente con el que se encuentra nuestro agente cuando se reduce algo, estamos hablando de un agente oxidante. Entonces, aquí es básicamente lo mismo que la oxidación, pero al revés. Aquí estamos, estamos ganando nuestros electrones y en el caso de nuestra oxidación, nosotros perdíamos electrones. Aquí también vamos a ver cómo se ve gráficamente a la hora de que nosotros tenemos una semirreacción en la que pasamos de tener nuestro azufre en número de oxidación de 0 a nuestro azufre en número de oxidación de -2. En la gráfica, cuando nosotros vemos que pasa un elemento en sus electrones de derecha a izquierda, estamos hablando de que está aumentando, por lo que ya explicó su compañero, porque cuando hablamos de los electrones, estos tienen una carga negativa, y al estar quitando o sumando las cargas negativas, pues vamos a estar cambiando la polaridad de nuestro compuesto o de nuestra molécula, o nuestro elemento en este caso. Entonces, aquí se está reduciendo nuestro número de oxidación. Está sucediendo una reacción de reducción y el número de oxidación se está moviendo de nuestra derecha a la izquierda. Esto quiere decir que estamos perdiendo electrones, sin embargo, nosotros vamos a ver lo contrario, o sea, como estamos hablando de electrones, en vez de poner que de 0 vamos a pasar a, a +2, vamos a ver que es a -2. Pero nosotros lo vamos a representar con un +2, porque estamos hablando de que estamos perdiendo electrones, pero al mismo tiempo estamos ganando dos cargas positivas. Y de la parte de la oxidación, bueno, aquí nosotros estábamos perdiendo electrones y nosotros lo vamos a colocar como un -2. ¿Sí les queda claro aquí, chicos? Sí. Sí. Muy bien, pues miren, ahora ustedes de tarea se van a, o si quieren terminarlo en el tiempo que nos queda de clase, se van a llevar estos números de oxidación y van a sacar, perdón, estos compuestos y elementos y van a sacar sus números de oxidación. En la siguiente clase nosotros los vamos a revisar y vamos a ver si tuvieron alguna duda para comenzar con la parte de los balanceos por método redox. Entonces, ahorita les quedan 40 minutos para que hagan estos ejercicios y también para que comiencen a pasar las reglas y los apuntes de la presentación. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre lo que vimos en la clase o algo que no le haya quedado claro? Esta presentación ahorita la vas a subir, ¿verdad? Sí, ahorita se la subo y ya para que ustedes puedan pasar los apuntes y también hacer los ejercicios. Ok, sí. Igual si tienen alguna duda o problema con los ejercicios, anótenlas y las vemos el lunes o el martes. Creo que miércoles, ¿no? Miércoles. El miércoles. El miércoles, muy bien. Entonces, vamos a ver las dudas, que si tuvieron alguna duda sobre su tarea y a revisar la tarea, bueno, más bien los ejercicios, porque no es en sí una tarea, a revisar los ejercicios el día miércoles. Gracias, Ale. No, de nada, chicos. Entonces, si pueden hacerme favor de en el chat poner quién estuvo participando, por favor, pónganlo para darles sus participaciones. ¿De esta o también de la pasada que se cortó? No, nada más de esta, la pasada ya los tengo.